Australia 2025. Un chico de apenas 18 años, fuera del top 100 y sin apenas experiencia en los grandes escenarios, logra vencer de forma aplastante y con una sorprendente facilidad a un top 10 mundial en su primer Grand Slam. Su nombre, João Fonseca, un joven brasileño que en cuestión de meses ha pasado de los torneos juveniles a ser comparado con Alcaraz y Sinner, dos de los mejores jugadores actuales. Pero, ¿cómo lo ha hecho? ¿Estamos ante un talento generacional, el próximo gran nombre del tenis mundial? ¿O solo es otro caso de hype que podría quedarse por el camino? Hoy vamos a descubrir qué hay detrás de ese fenómeno, su historia, su juego, sus desafíos y mi opinión, que puede que no sea la que estás esperando o tal vez sí. Así que vamos allá. Pero antes de empezar, quiero agradecer a los miembros del canal por haberos unido y también a toda la comunidad que comentáis, dais likes y estáis suscritos, porque ayudáis a que el contenido se vea más y también a que cada vez seamos más amantes del tenis. Así que muchísimas gracias y vamos allá con el vídeo. Fonseca nació el 21 de agosto de 2006 en Río de Janeiro y aunque empezó en el mundo del deporte jugando a fútbol sala, a los 11 años decidió cambiar las botas por una raqueta de tenis, inspirado principalmente por Roger Federer y el legendario Gustavo Kuerten. En sus inicios era un joven más luchando en el circuito juvenil, pero pronto empezó a destacar. Me fijé por primera vez en él a principios del 2023, cuando apenas con 16 años debutó en el cuadro principal de un torneo ATP gracias a recibir una wildcard en el Abierto de Río. Una wildcard es básicamente una invitación especial que permite a algunos jugadores saltarse la fase previa del torneo y entrar directamente al cuadro principal. Y aunque perdió contra Alex Molcan, algo perfectamente normal para alguien tan joven y sin experiencia, vi algo diferente en su tenis, algo que me captó la atención. Ese mismo año, pero ya con 17, logró ganar el US Open juvenil, superando en la final a Lerner Tien, convirtiéndose en el primer brasileño de la historia en terminar una temporada como número 1 en el ranking mundial juvenil. Pero eso no fue todo. Fonseca cerró el año siendo sparring en las ATP Finals, una experiencia que muy pocos jóvenes pueden llegar a vivir. Fonseca estuvo ahí ayudando y peloteando con grandes jugadores como Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Jannik Sinner y Daniil Medvedev. Nada mal para un chico que recién empieza. Llegó 2024 y tras algunos buenos resultados en torneos Challengers volvió a jugar en el cuadro principal de su torneo local, el ATP 500 de Río, y sorprendió a todos con una victoria espectacular contra Arthur Fils. Para que os hagáis una idea, lo más impactante no fue que ganara a un jugador tan sólido como Fils o ese impresionante primer set 6-0, que también lo fue, sino la facilidad con la que Fonseca golpeaba la pelota, la potencia natural que se le veía en los golpes y lo cómodo que estaba en la pista. Además, después de vencer a Fils, Fonseca ganó en su siguiente partido contra Garín en sets seguidos, antes de caer finalmente en los cuartos de final contra Mariano Navon en un duro encuentro a 3 sets. Ahora bien, durante los primeros meses de 2024, aunque muchos fanáticos ya lo veían como el mayor talento brasileño desde Kuerten, Fonseca tenía que tomar una decisión clave para su futuro: o unirse a la Universidad de Virginia para jugar tenis universitario o apostar por completo a convertirse en un profesional. Pero tras ver su desempeño en el torneo de Río, decidió lanzarse con todo a la aventura de ser un profesional del tenis. Y en ese momento se apuntó y disputó algunos Challengers, así como también algunos ATP, acumulando algún par de victorias importantes ante jugadores del top 100. Ahora bien, lo que realmente puso su nombre en boca de muchos fue su impresionante actuación en las ATP Next Gen Finals, el famoso torneo que reúne a los mejores talentos menores de 20 años. Fonseca llegó siendo el jugador más joven, con menos puntos acumulados y sin apenas expectativas, pero terminó sorprendiendo a todos ganando los 5 partidos y convirtiéndose en el campeón con menor ranking de la historia del torneo y además en el primer sudamericano en levantar ese trofeo. Y bueno, podría parecer un hito más, ¿verdad? Pero poniéndolo en perspectiva, Fonseca empezó el año 2024 fuera del top 700 y lo terminó dentro del top 150 del mundo. Es una auténtica locura.
Un salto gigante que recuerda el ascenso meteórico de jugadores como Alcaraz o Sinner, quienes también tenían grandes armas en su juego cuando eran adolescentes. Pero cuidado, os voy a decir algo. A su vez, también me recuerda al ascenso, por ejemplo, de Ben Shelton en 2022, cuando subió más de 470 puestos en solo una temporada, o el gran salto que también dio Daria Saville, quien ascendió 366 puestos en el mismo año, pero quienes no han tenido el mismo desarrollo o el mismo camino. De forma que hay que saber que este tipo de jugadores emocionantes aparecen cada 2 o 3 años y son muy pocos los que logran consolidarse como verdaderas estrellas del tenis. Muchas veces estas promesas simplemente se quedan como historias de lo que pudo haber sido y no fue. Y podría ser el caso de Fonseca, aunque luego hablaremos sobre esto. Después de esta increíble victoria, Fonseca empezó 2025 ganando el Challenger de Canberra sin ceder un solo set, y luego clasificó invicto al Abierto de Australia. Pero lo que puso aquí la guinda al pastel fue el debut que tuvo en el cuadro principal en ese partido contra Andrei Rublev, el número 7 del mundo, que lo dominó por completo y ganó ese partido en tan solo 3 sets. Ya sabéis que un Grand Slam es a 5, pues se lo ventiló en 3. Tuve la suerte este año de poder estar allí y fue impresionante verlo jugar con tanta confianza y autoridad. El estadio era increíble, vibraba en cada punto. Nadie imaginaba que un chico de 18 años, debutando en su primer Grand Slam y enfrentándose por primera vez a un top 10, dominaría con tanta facilidad. Me recordó un poco a aquel famoso partido entre Alcaraz y Tsitsipas en el US Open, pero todavía más impresionante. No sé si porque fue solo 3 sets o porque estaba allí, pero verlo en directo fue increíble. Con esa victoria, Fonseca sumó una increíble racha de 14 partidos y 22 sets ganados consecutivamente, hasta que Lorenzo Sonego finalmente puso fin a esa racha en la siguiente ronda. Pero bueno, esto fue un calentamiento porque después de Australia conquistó de forma increíble su primer título ATP en Buenos Aires, venciendo en la final a Francisco Cerúndolo, captando la atención de figuras destacadas del deporte, incluyendo a Neymar y Ronaldo, quienes le enviaron mensajes de felicitación, y logró ascender hasta el puesto 68 del ranking. Joao actualmente sigue su camino participando en torneos ATP, y aunque considero que aún le queda mucho por aprender, mejorar y vivir, también creo que tiene algo especial. De verdad pienso que si las lesiones le respetan, en un futuro puede llegar a ser el número 1 del mundo y ganar varios Grand Slam. Sé que decir esto ahora puede parecer un poco arriesgado porque todavía está empezando, pero hay 4 razones muy claras por las que creo que puede plantarle cara a los mejores como Alcaraz o Sinner, asentarse en el circuito y, quién sabe, tal vez formar parte del nuevo pero diferente Big Three. Eso sí, será con el tiempo, porque ahora le toca perder, le toca equivocarse y seguir aprendiendo. La primera son sus golpes y el estilo de juego, especialmente entre sus golpes esa derecha que es demoledora. Su técnica es limpia y típica en una derecha moderna de la ATP. Lleva la raqueta atrás con ambas manos, haciendo una buena unidad de giro con el torso, la punta de la raqueta mira hacia arriba en diagonal y el codo está elevado, lo que le permite mantener el swing en la derecha de su cuerpo. Luego entra en la posición de carga, donde flexiona su pierna exterior, y al lanzar el swing hacia adelante para impactar, no solo se impulsa con las piernas, sino que fijaros que la cabeza de la raqueta baja, las cuerdas miran el suelo y se dibuja ese movimiento de adentro hacia afuera. Luego la muñeca se flexiona y el tapón de la raqueta apunta a la pelota. Una posición que sucede bastante natural al tener el brazo relajado, mientras aceleras hacia adelante rotando el cuerpo y finalmente impacta la bola adelante, transfiriendo su peso a la pelota. Por lo que no solamente utiliza el brazo, sino todo su cuerpo. De hecho, fijaros la derecha en estas imágenes. ¿No os recuerda a alguien? Exacto, tiene el mismo ritmo en este tipo de golpes que Juan Martín del Potro.
También otro detalle interesante sobre su derecha es que no estira completamente el brazo al impactar, sino que está ligeramente flexionado. Esto es muy curioso porque algunos de los mejores golpes de derecha, como el de Federer, Alcaraz o Del Potro, se caracterizaban por un brazo completamente extendido en el momento del impacto. Y técnicamente un brazo extendido crea una palanca más larga, lo cual puede generar más potencia. Pero no es el único elemento. Quiero que veamos algo muy curioso en la rotación del cuerpo de Fonseca, que para mí es lo que le da esa gran potencia. Desde esta posición de carga que tiene, fijaros que su torso está muy girado. Y si ponemos un cronómetro, en 0,25 segundos está mirando al frente, a la red, para impactar esa pelota. Pero lo interesante aquí es que si cronometramos 0,25 segundos más, fijaros que no rota o no gira la misma cantidad hacia el otro lado, sino que es menos. Eso significa que hacia el contacto rota a una velocidad mayor y después del contacto esa velocidad se ralentiza, es decir, desacelera. ¿Y sabéis qué es lo que provoca eso? Que su brazo y su raqueta aceleren más. Y es que al desacelerar la rotación del cuerpo tras el impacto, la energía se transfiere directamente al brazo y acelera aún más la raqueta, lo que en parte explica por qué es capaz de golpear la bola tan fuerte. Y lo que ayuda a esa desaceleración de la rotación del cuerpo es el brazo izquierdo. Al principio, este brazo se aparta para permitir que las caderas y el torso se giren con facilidad. Pero luego, después del impacto, este se recoge cerca del cuerpo para ayudar a frenar la rotación y así potenciar más la aceleración del brazo que golpea, algo que sucede también en el saque. En el partido contra Rublev vimos esa potencia y cómo era capaz de desplazar a Rublev por toda la pista cerrando los puntos desde cualquier posición sin necesidad de pegarle justo a la línea, algo que es increíble para la edad que tiene. Ahora bien, lo más emocionante de Fonseca no es solo que tiene una derecha demoledora y ya, sino que además posee uno de los mejores reveses con un movimiento de preparación completo a dos manos, donde no solo es capaz de redirigir la velocidad de la pelota de forma increíble, recordándome un poco a Djokovic, sino que también puede generar su propia y gran potencia por sí solo, recordándome pues a Nalbandian o incluso a Agassi. Con este golpe puede, 1, transformar rápidamente situaciones defensivas en ofensivas, incluso deslizándose, y 2, es capaz de dictar intercambios, por lo que puede atacar con contundencia tanto de derecha como de revés. Como dato curioso, en su partido contra Rublev, Fonseca logró 51 winners versus 32 errores no forzados en apenas 3 sets, algo realmente extraordinario. Y esto hizo que muchos pensaran que era un jugador que se estaba arriesgando demasiado. Y sí, a veces toma decisiones arriesgadas, pero creo que esto es bastante normal en un jugador que es tan joven. Ahora mismo tiene tantos recursos para hacer winners desde cualquier parte de la pista que le tomará tiempo aprender cuándo arriesgar y ser agresivo y cuándo contenerse un poco más y jugar con algo más de control. Sin embargo, precisamente son esta valentía y esta variedad las que hacen que su juego sea tan atractivo y emocionante de ver. Si hablamos del saque, en mi opinión era su punto más débil hace un poco más de un año, pero ahora se ha convertido en una verdadera arma. Lo ejecuta con muchísima potencia y muy buena colocación. La cantidad de aces que ha hecho en algún partido es simplemente alucinante. Además de que su primer golpe después del saque es de los mejores del circuito, logrando numerosos puntos directos con esa combinación. Eso sí, analizando a cámara lenta su saque, hay algo que me chirría. Y es que noto que tiene una mecánica y un ritmo un poco ortodoxos. ¿A qué me refiero con esto? Fijaros que Fonseca eleva simultáneamente sus dos brazos sin cargar las piernas. Es cuando la bola ha salido de su mano que la lanza, cuando acomoda el brazo atrás y flexiona las piernas, entrando en la fase de carga bastante tarde en el movimiento.
Pero lo que sí tengo que decir es que a pesar de ello consigue una muy buena posición de carga, resultando en un ritmo y un golpe que funciona bien para él. Y ese ritmo es posible en parte gracias a que se lanza la bola muy alta. Y algo que también quiero destacar es su excelente saque con kick, porque tiene mucho efecto, que utiliza incluso en primeros saques para sorprender a sus oponentes. Y por último, en cuanto a golpes, hablemos muy brevemente de su devolución, que a su vez me permite hablar también del estilo de juego. Su postura a la hora de devolver es amplia y frecuentemente se adelanta recortando un poco el backswing para quitarle tiempo a sus rivales. De hecho, vi una estadística que me pareció impresionante y es que logra devolver el 98% de los saques dentro de la línea del fondo, que es una barbaridad. Incluso me pareció brutal verlo hacer winners devolviendo saques en el Abierto de Australia, logrando convertir la defensa en un ataque con bastante facilidad. Lo que me permite ver y afirmar que siempre busca tomar la iniciativa, acortar la pista y atacar. Es un jugador ofensivo, explosivo, muy versátil y con una habilidad especial para transicionar y cerrar puntos en la red, creando así un poco de su propio estilo. Algo que otros talentos que sí hemos visto explotar de jóvenes no se animaron a hacerlo y luego se quedaron un poco por el camino. Dicho esto, quiero saber vuestra opinión. ¿Cuál de los golpes os parece más impactante o os gusta más de él? La segunda razón es su mentalidad. Imaginaros por un momento llegar de Brasil, debutar en vuestro primer Grand Slam, en el primer partido fuera de la clasificatoria y os estáis enfrentando al número 7 del mundo, Andrei Rublev. La presión de ese momento era enorme, pero lo increíble fue cómo Fonseca pudo llegar a manejarla. Es cierto que el estilo de Rublev, jugando fuerte pero siempre desde el fondo y sin mucha variedad, ayudó a que Fonseca pudiera imponer su tenis agresivo con más facilidad. Pero lo que no era normal y me dejó flipando fue la calma, el coraje de arriesgar y la seguridad que mostró en los momentos decisivos de máxima presión. Mientras yo o algún otro jugador hubiese sido mucho más conservador, él subió la potencia de su derecha de 134 km/h a 145 en los tie breaks, arriesgando y tomando siempre la iniciativa. De hecho, al preguntarle cómo hacía para jugar así bajo tanta presión, Fonseca respondió algo que resume un poco su estilo a la perfección. Y es que al final la confianza se nota en todo, en cómo se mueve por la pista, en cómo interactúa con el público. Tiene un carisma natural que contagia energía. Es de esos jugadores que te emocionan incluso si no eres fan del tenis. Pelea cada punto como si fuera el último y nunca se da por vencido. Un ejemplo clarísimo fue la forma como remontó el partido en Miami de 2025. Y es que esa lucha y fortaleza mental no es casualidad. La ha trabajado desde pequeño con su padre, que no se lo ponía fácil. Él le enseñó a perseverar, a perder y a levantarse. Pasemos al tercer elemento, que es el aspecto físico. A sus 18 años tiene un gran físico. Lo veo fuerte, explosivo, con unas buenas piernas, grandes reflejos, mucha coordinación y se mueve bastante bien. Pero aquí sí pienso que aún está desarrollándose y tiene margen para mejorar, tanto su velocidad como movilidad en la defensa y sobre todo resistencia, especialmente en partidos largos y constantes contra rivales de primer nivel. Y la cuarta razón es su versatilidad. Aunque inicialmente sobresalió en tierra batida, donde sus golpes pesados y profundos le permiten dominar los intercambios, rápidamente demostró su capacidad para adaptarse y triunfar también en pistas duras. Su explosividad, la potencia de sus golpes cruzados y la agresividad con la que busca la derecha invertida le permiten ser competitivo en diversas condiciones de juego. Y aunque aún no ha tenido muchas oportunidades de competir en hierba, su estilo de juego sugiere que podría adaptarse eficazmente. Considerando que otros jugadores con perfiles similares como Carlos Alcaraz han logrado éxitos en esta superficie, combinando un buen saque con golpes agresivos desde el fondo de la pista, es razonable anticipar que Fonseca también podría destacar en hierba en un futuro. En resumen, la capacidad de Fonseca para ajustar su juego y rendir a alto nivel en diferentes superficies
subraya su gran potencial para alcanzar la élite del tenis mundial. Y dicho todo esto, ¿cuáles son las predicciones para Fonseca en este 2025, que va a ser su primer año completo en el circuito ATP? Pues muchos ya se han mojado. Sinner cree que terminará en el top 25, Nishioka dice en el top 30 y Brad Gilbert ha ido más lejos colocándolo en el top 8. Personalmente veo factible que cierre el año dentro del top 30, pero independientemente del ranking final, pienso que Fonseca tiene lo necesario para dejar huella y demostrar que tiene un enorme futuro por delante. And my biggest dream is to win a Wimbledon. Eso sí, que nadie espere que todos sean victorias. Habrá semanas donde sorprenderá derrotando a jugadores muy fuertes y otras en las que quizá pierda bastante pronto. Sobre todo ahora que está en el radar, lo están estudiando y cada partido podría llegar a ser un desafío nuevo. Pero es normal, no pasa nada, es la fase que tiene que pasar, no hay que machacarlo. Esas derrotas son las que le ayudarán a aprender y a mejorar aspectos clave de su juego. Ahora bien, este proceso de aprendizaje va a ser también un desafío, porque hay que tener en cuenta que viene mucha presión mediática y muchas expectativas que va a tener que lidiar. Que pienso que lo va a hacer correctamente porque el equipo que tiene detrás, junto con su familia, lo están llevando bastante bien y a él lo veo bastante enfocado y con los pies en la tierra, por lo que pienso que va a poder lidiar con ello, pero no va a ser fácil. Será fascinante ver cómo evoluciona su carrera y cómo afronta estos grandes desafíos que tiene por delante. Pero decidme vosotros, ¿cuáles son vuestras predicciones para Fonseca esta temporada y a largo plazo? ¿Logrará ser número 1 en un par de años? ¿Ganará Wimbledon? En fin, esto es todo en el vídeo de hoy. Si os ha gustado podéis dejar un bonito like, suscribiros al canal, activar la campanita para que cuando suba un vídeo podáis verlo. No os olvidéis de seguirme en mis redes sociales @saranogark y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo.